Damas y caballeros, he venido a hablarles del hombre del siglo XXI. Aunque, a decir verdad, no les voy a hablar exactamente del hombre del siglo XXI, ya que para el año 2000 el ser humano no habrá cambiado fundamentalmente. Los humanos somos una especie muy estable, una especie que no ha cambiado en 50.000 años y que muy probablemente no volverá a cambiar. Con todo, aunque los humanos no suframos ninguna transformación estructural o biológica, el progreso científico alterará considerablemente la condición humana y los hábitos humanos, sobre todo nuestro comportamiento reproductivo. El progreso científico tiende a tecnologizar, o si lo prefieren, a biologizar a la especie humana, transformándola gradualmente de especie natural u Homo naturalis en especie artificial u Homo biologicus. Uno de los cambios que con toda certeza habrán tenido lugar para el año 2000 es que los humanos gozaremos de una esperanza de vida mucho más elevada. En 1958, el biólogo francés Jean Rostand predijo el advenimiento del hombre biónico, un ser dotado de propiedades mejoradas que podría ser reparado como una máquina y jamás envejecería. Con el descubrimiento del código genético, se perfiló la extraordinaria perspectiva de dominar un día nuestra propia biología. Los biólogos de hoy en día se están emancipando de las leyes de la evolución. Manipulan la materia viva, se insinúan en las células, intervienen en su programación interna y activan, inhiben, corrigen o modifican genes. La genética es la clave para comprender la biología del ser humano, y la carrera para desvelar sus secretos no cesa de acelerarse. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha dado con un gen que prolonga la vida de los organismos vivos, desde el más primitivo hasta el más complejo. Este gen ha sido activado en laboratorio sometiendo a un grupo de ratones a una rigurosa dieta. Podría tratarse del gen que condiciona la longevidad. Aquí hay unos 2,5 gramos de pienso. Es aproximadamente lo que come cada ratón todos los días. Por lo general están muy hambrientos y, como se puede imaginar, han perdido peso. Están flacos, tienen poca glucosa en la sangre, poca insulina, pocos triglicéridos y poco colesterol, así que este régimen es muy beneficioso para su salud. La restricción calórica es una dieta que reduce la ingesta de calorías por el animal hasta alcanzar el 60% de la cantidad normal, pero manteniendo el mismo aporte de vitaminas y minerales. El animal no está malnutrido, solo ingiere menos calorías. Esto aumenta drásticamente su esperanza de vida y además lo hace más resistente a toda clase de enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer, la diabetes o la obesidad, así como algunas enfermedades neurodegenerativas. Hace ya algún tiempo que hicimos este fascinante hallazgo. Creo que es, con diferencia, la forma más eficaz que tenemos de alargar la vida de un ratón o una rata. Pero lo que nos faltó todos estos años era comprender cómo funcionaba. ¿Cómo es posible que una dieta regule la edad y la esperanza de vida? La hipótesis según la cual el gen SIRT2 y otros relacionados podrían ser los responsables de que la dieta baja en calorías sea tan beneficiosa es una perspectiva muy emocionante. En realidad, nos llevó unos 8 años llegar a la conclusión de que el gen SIRT1 es el gen antienvejecimiento. Es decir, que si aumentamos la actividad de este gen, las células viven más tiempo y si la disminuimos, viven menos.
Lo impactante es que si eliminas este gen, los ratones se ponen muy enfermos. Así que es importante que este gen esté presente en los mamíferos. Pero lo interesante es que si estimulamos la expresión de este gen, los ratones presentan algunas de las características de los ratones a régimen. Así pues, tal y como lo veo, esto consolida la hipótesis según la cual el gen SIRT2 y sobre todo el gen SIRT1 de los mamíferos son los causantes, al menos, de algunos de los efectos de la restricción calórica. Por ejemplo, los ratones con un gen SIRT1 muy activo están flacos y su sangre tiene las mismas características químicas que la de los sometidos a régimen. Para seguir por ese camino, sería interesante desarrollar un menú de medicamentos para las sirtuinas. La SIRT1, por supuesto, pero igual también las demás sirtuinas de los mamíferos, de la SIRT2 hasta la SIRT7, y probar estos medicamentos contra las distintas enfermedades, primero con animales y luego con seres humanos, en espera de poder comercializarlos. Así pues, creo que esta es la pista que hay que seguir en el campo del envejecimiento y de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Tenemos que desarrollar lo que sabemos sobre los genes importantes y sus propiedades, como las sirtuinas, que nos permitirán desarrollar medicamentos para combatir las enfermedades ligadas al envejecimiento. La tecnología informática duplica su potencia cada año. Les doy un ejemplo. Cuando yo estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, teníamos un ordenador que ocupaba un espacio mayor que esta sala de conferencias en la que se encuentran ustedes. Había costado 11 millones de dólares, lo compartíamos miles de alumnos y realmente era el ordenador más avanzado de todas las universidades de Estados Unidos. Pues bien, el ordenador que tienen hoy en su teléfono móvil es 1000 veces más potente. Y lo mismo ocurre con las tecnologías y las ciencias biológicas. Apenas estamos empezando a comprender la biología. Es cierto que hemos recopilado el genoma humano, pero aún estamos muy lejos de comprenderlo del todo y de poder manipular genéticamente el funcionamiento del genoma o el cerebro o la forma en que un proceso biológico determinado puede degenerar en enfermedad. Pero nuestras herramientas están avanzando exponencialmente. Cada año estamos duplicando nuestra capacidad para simular estos procesos, modelizarlos y reprogramarlos. Y dentro de 20 años tendremos herramientas mucho más poderosas. Será realmente una transformación considerable. Estimulados por el entusiasmo de unos pocos visionarios, como el físico americano Ray Kurzweil, cada vez más científicos se dejan seducir por la promesa de una edad de oro de la biotecnología. Las investigaciones avanzan a un ritmo acelerado, pues científicos del mundo entero siguen cada día nuevas pistas e innovaciones. Estamos asistiendo al nacimiento de un campo revolucionario en la medicina regenerativa, que tal vez contribuya algún día a revertir el proceso de envejecimiento. Hace apenas unos años, un equipo de biólogos logró extraer de un embrión humano en un estadio temprano de desarrollo una célula con propiedades extraordinarias, la célula madre embrionaria. Las células madre tienen una capacidad única para regenerarse y duplicarse indefinidamente sin deteriorarse. No solo son capaces de vivir para siempre, sino que pueden diferenciarse, es decir, transformarse en cualquier tipo de célula de un organismo. En función de la información que reciban, pueden convertirse en músculos, piel, sangre, huesos, células cerebrales o tejidos cardíacos. Constituyen una fuente ilimitada de células frescas que pueden ayudar a reparar o regenerar tejidos dañados o envejecidos.
Otro laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts se dedica a diseñar tejido humano por ingeniería genética, desarrollando células madre en andamios sintéticos que se biodegradan en el organismo. No está lejos el día en el que serán capaces de diseñar riñones, hígados, corazones, médulas espinales y vasos sanguíneos. Hay varias fases en el proceso de fabricación de un tejido o un órgano. La primera consiste en desarrollar las células, obtener el tipo de célula deseado. Se puede partir de células madre y convertirlas en el tipo de célula deseado o aislar el tipo de célula que necesitamos, ya sean cartilaginosas, óseas y así sucesivamente. Otro elemento importante son los materiales. ¿Cuál es el material apropiado para el tipo de célula que queremos obtener? ¿Cuál es la forma adecuada de manipularlo, de darle la forma deseada? Luego combinamos ambos elementos. Agregamos las células al andamio de plástico y las cultivamos en lo que llamamos un bioreactor. Durante esa fase hay que alimentarlas con los nutrientes adecuados. Luego cogemos el tejido que hemos creado en el bioreactor y se lo implantamos a un animal o a un paciente. A lo largo de todos estos años hemos debido de fabricar más de 20 tejidos y órganos distintos, médulas espinales, intestinos, huesos. Ahora estamos metidos en un proyecto apasionante: sintetizar genéticamente tejido para fabricar corazones nuevos. Estas son algunas muestras de andamios que hemos fabricado para diferenciar células madre, sobre todo para regenerar huesos. Estos andamios están diseñados para ser biodegradables, lo cual significa que a la larga se degradan y pueden ser absorbidos por el cuerpo. Lo más importante de todo es que la forma puede ser moldeada y adoptar cualquier aspecto que queramos darle. El mismo material puede adoptar, por ejemplo, la forma de una oreja, una nariz o una barbilla. Fabricar una porción de tejido se parece mucho a la construcción de una casa. Las células son como los ladrillos con los que hacemos el tejido, y los andamios proporcionan el soporte estructural, al menos en un principio. Una de las tecnologías de las que disponemos es la llamada microfabricación. Hemos logrado emplear la misma tecnología que se usa con los microchips para desarrollar estructuras en una escala microscópica. La unidad de medida es el micrón, y la hemos aplicado a la manipulación de biomateriales. Esto de aquí es un molde de silicona que imita la circulación de los vasos sanguíneos que tenemos usted y yo en el cuerpo. A partir de este molde, vamos a hacer otro molde con polímeros y biomateriales especiales que luego nos servirá para imitar los vasos sanguíneos que tenemos en el cuerpo. Tengo uno de esos polímeros aquí. Este polímero es muy flexible, igual que algunos de los tendones y ligamentos que tenemos en el cuerpo. Otro aspecto importante de estos biomateriales es que son biodegradables. Esto significa que podemos implantarle estos materiales a alguien en el cuerpo y con el paso del tiempo se degradarán y acabarán desapareciendo. Esto que estamos viendo ahora con el zoom es un entramado microfluídico que imita el lecho capilar que tenemos en el cuerpo. Si nos acercamos más, podemos ver unos canales que, al igual que los capilares, se extienden por todo el organismo para irrigar y alimentar las células. Lo que estamos viendo es un espécimen de músculo cardíaco, cuyo tejido hemos obtenido por ingeniería genética. Lo fabricamos combinando células de corazón de ratas recién nacidas con un material de andamiaje especial. Y esta estructura que estamos viendo ahora es lo que denominamos una estructura porosa en forma de acordeón, diseñada para simular las propiedades mecánicas y la estructura real del tejido del músculo cardíaco. Los poros son de unos 400 micrones de largo y unos 200 de ancho.
Las células del corazón que tapizan toda la estructura porosa se contraen sincrónicamente. Ahora mismo estamos empezando por lo más sencillo. Un pequeño parche cardíaco que se puede aplicar a una zona dañada por un infarto o un injerto vascular que se puede colocar en una aorta u otra parte del corazón. Hay otros equipos fabricando válvulas de tejido obtenido por ingeniería genética. A largo plazo, tal vez se pueda contemplar combinar estos proyectos y reparar un órgano entero, pero eso será más adelante. Nuestro objetivo a largo plazo es llegar a fabricar tejidos y órganos para cualquier paciente que los necesite. Por ejemplo, si alguien necesita un hígado nuevo, un corazón nuevo o un pulmón nuevo, bastaría con fabricarle uno. Es como una fábrica de órganos donde puedes producir un órgano y luego cogerlo de una estantería para trasplantárselo a alguien y así proporcionarle un hígado nuevo, un corazón o un pulmón. A medida que la ciencia va aprendiendo a explotar el potencial de las células madre, se va materializando el sueño demiúrgico de crear prótesis vivas para reemplazar órganos dañados y revertir el envejecimiento. El genetista inglés Aubrey de Grey, de la Universidad de Cambridge, ha elaborado una radical teoría sobre la forma de ampliar la esperanza de vida humana. Asegura que el envejecimiento es una enfermedad curable como cualquier otra y que la muerte no es inevitable. Este polémico científico es uno de los pocos que defienden la hipótesis de la inmortalidad. Estoy convencido de que es probable que la primera persona que llegue a los 1000 años haya nacido ya. Diría que hay una probabilidad del 80%. Diría incluso que hay una probabilidad de un 50% de que la primera persona en llegar a los 1000 años tenga ahora 40 o 50 años. Ya sabemos que en principio se puede reparar el envejecimiento, sencillamente porque sabemos que el cuerpo humano es una máquina. Es una máquina realmente complicada y no tenemos los planos, como para las máquinas fabricadas por el hombre, pero sigue siendo una máquina. Esto significa que su esperanza de vida funcional puede ser aumentada indefinidamente si la reparamos y nos ocupamos de su mantenimiento con el suficiente cuidado. Solo nos queda por descubrir la forma de llevar a cabo, concretamente, las estrategias de reparación y mantenimiento para desarrollar las tecnologías adecuadas. Sabemos cómo funciona una casa porque se basa en una metodología que hemos creado nosotros. Entendemos todos los métodos que presupone una casa, de modo que podemos repararla. Aún no tenemos el conocimiento o las herramientas que requiere nuestro cuerpo, pero los estamos consiguiendo muy rápidamente y nos acercamos exponencialmente a esa meta. Tal y como lo veo yo, los pronósticos de Aubrey, por mucho que algunos los consideren radicalmente optimistas, son un tanto modestos. Desde mi punto de vista, dentro de unos 15 años llegaremos a una dinámica en la que cada año podremos añadir un año a la esperanza de vida, no de los recién nacidos, sino a la nuestra propia. Naturalmente no es una garantía de inmortalidad, sino más bien una huida hacia adelante. Así que cuanto más avancemos en el tiempo, tanto irá aumentando el tiempo de vida que nos quede en vez de disminuir. Será una experiencia muy distinta. Según los pronósticos más utópicos, la humanidad se dotará de medios para mejorar sus facultades, interviniendo directamente en el sistema biológico de su cuerpo mediante las tecnologías más recientes. Pronto, reprogramar nuestra bioquímica será tan fácil como reprogramar un ordenador. La tecnología de lo infinitamente pequeño está produciendo ya los primeros prototipos que podrán ser empleados en la nanomedicina, máquinas del tamaño de moléculas que operarán directamente el cuerpo humano desde dentro y administrarán los medicamentos directamente a las células.
Para los nanobiólogos, estas máquinas moleculares van a revolucionar el futuro de la medicina. Pronto no habrá una sola enfermedad que se escape de su campo de acción. Desde que somos humanos hemos construido de todo a partir de lo sencillo. Siempre hemos construido lo complejo a partir de lo sencillo. En las épocas agrícolas y mecánicas hemos construido de todo partiendo de 6 máquinas sencillas, la palanca, la polea, el tornillo. Todo lo que hemos construido a lo largo de este periodo de nuestra historia lo hemos hecho con estas 6 sencillas máquinas. En la era electrónica hemos construido de todo partiendo de 5 máquinas sencillas, la resistencia, el condensador, el inductor. El resultado de todo esto es que ha limitado considerablemente la complejidad de los dispositivos que podíamos construir. En cambio, la naturaleza dispone de una gama de decenas de miles de máquinas sencillas. Yo deseaba tener acceso a esta increíble gama de materiales de construcción para poder construir dispositivos y máquinas que tuvieran una complejidad comparable a la que encontramos en los sistemas vivos. Así fue como nos propusimos averiguar la forma de sacar partido a estas moléculas individuales y ensamblarlas para que hagan lo que queremos que hagan. Lo que están viendo es uno de los primeros dispositivos que hemos fabricado. Mide apenas 125 micrones y se alimenta de la energía de estas células, que son de corazones de crías de rata. Se impulsan con células madre cardíacas. Cuando logramos esto, nos planteamos otra pregunta. ¿Podemos coger esta maquinaria y convertirla en dispositivos, barras y palancas que podamos acabar insertando en el cuerpo? Trabajar con este tipo de material es muy emocionante, pero queríamos ahondar más en la fisiología de los organismos vivos. Queríamos ser capaces de fabricar dispositivos que pudiéramos insertar en el nivel más básico de los organismos vivos. Empezamos a trabajar con una molécula llamada ATP sintasa, que es como la central eléctrica de la célula. Funciona como una barra que va girando y accionando unos cilindros. Y ese movimiento de rotación hace que las moléculas de ADP y fosfato generen ATP. Lo que hicimos fue coger la parte motora, disociándola de la membrana. Cogimos la turbina y le dimos la vuelta. Y así teníamos un motor con un eje sobresaliendo. Luego le acoplamos una nanobarra para que hiciera las veces de hélice, con los pistones en movimiento y el eje dando vueltas. Ese fue el primer nanocóptero. El resultado es bastante impresionante, pero cuando lo diseñamos tuvimos que resolver un montón de problemas. Tuvimos que aprender a extraer esas moléculas y disociarlas. Ahora bien, ¿cómo lograr químicamente que se conecten exactamente donde queremos? ¿Cómo poner esas moléculas exactamente donde queremos? Se podía reorientar todo en la dirección deseada, hacia abajo. Se podía colocar exactamente donde queríamos. Así es la nanotecnología. Vale, ¿cuánto? Bueno, algo entre 1 y 100. Entre 1 y 100, vale. Supongo que alcanzará los 100 microlitros.
No, quería decir entre 1 y 100 miligramos. Vale. La concentración viene aquí, así que puedes hacer el cálculo. Vale, eso haré. Muy bien, gracias. Ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto. Estamos usando una molécula llamada Phi29. Es como un motor de ARN. Es el motor que usan los virus para almacenar el ADN dentro de la cápside vírica. Y estamos pensando en usar este principio para diseñar un dispositivo que almacene ADN dentro de otro dispositivo artificial que hemos construido para luego inyectarlo en una célula con fines de terapia génica. Los virus tienen un contenedor y en el fondo del contenedor hay una especie de motor. Básicamente lo que hace este motor es girar y según va girando recoge espirales de ADN que luego almacena en el contenedor. Así que va dando vueltas y almacena el ADN, comprimiéndolo mucho. Luego replica el ADN en esta parte en la que está almacenado, tan comprimido que está sometido a una presión increíble. Luego, cuando un virus se acerca a una célula que quiere infectar, se le abre una ventanita y el ADN se precipita dentro de la célula. Como está a presión, el ADN sale disparado y así es como se infecta la célula. Es un motor muy potente. De hecho, es uno de los motores más potentes que se encuentran en la naturaleza. Ni que decir tiene que un motor muy potente puede ayudar a la hora de mover objetos más grandes que él. Estamos intentando extraerlo de su arquitectura natural para insertarlo en otra cosa. El hecho de trabajar con sistemas híbridos, sistemas que combinan elementos vivos y no vivos, nos da la oportunidad de diseñar dispositivos que se incorporen perfectamente a los sistemas vivos. Lo que estoy tratando de hacer es diseñar materiales y dispositivos que puedan colocarse dentro de una persona y formar parte de su ciclo vital, que se integren a su flujo energético, a su fisiología, y así pasen a formar parte de esa persona. En vez de ser una caja antiestética que le metemos a alguien, lo que intentamos es diseñar un componente que desempeñe una función y que una vez colocado dentro de un individuo no se pueda distinguir de su organismo, que la unión no tenga costuras y ambos parezcan confundirse. Para 2010 creo que esta tecnología se habrá vuelto invisible. Estos aparatos, que ya son de este tamaño, se habrán vuelto tan pequeños que los llevaremos incorporados a la ropa. Nos dibujarán imágenes directamente en la retina y podremos crear entornos de realidad virtual con unas lentillas. Dentro de una década, sacaremos realmente partido a estas tecnologías biológicas. Contaremos con los medios necesarios para simular con todo lujo de detalles los procesos biológicos que engendran las distintas enfermedades que nos matan. Cada vez sabemos más del funcionamiento del cerebro y esto nos hace conocernos mejor y nos ayudará por un lado a desarrollar el proyecto de senescencia negligible ingenierizada y por otro a expandir nuestros horizontes creando máquinas verdaderamente inteligentes que sean como una extensión de nosotros mismos. Tal y como me lo imagino,
Nos las meteremos literalmente en el cuerpo y en el cerebro, y literalmente expandiremos nuestras capacidades. Los avances más recientes de la neurociencia nos permiten contemplar perspectivas emocionantes, aunque un tanto perturbadoras. La neuroimaginería, la estimulación magnética y las neuroprótesis nos brindan nuevas posibilidades de explorar y reparar el cerebro. Un equipo de neurobiólogos de la Universidad del Sur de California lleva más de una década desarrollando una neuroprótesis, un sustituto sintético de la memoria. En apenas 15 años, este aparato podría permitir reparar los daños causados por enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, y en último término, erradicar la senilidad. ¿Serán estas nuevas prótesis el primer paso para obtener una mente en forma dentro de un cuerpo inmortal? Imagínese que su objetivo fuese comprender la forma en que el cerebro engendra los recuerdos, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de teorías sobre la forma en que el cerebro engendra los recuerdos y los evoca. Son teorías muy cognitivas, de muy altos vuelos, muy conceptuales. Ahora bien, ¿cómo podemos partir de esa comprensión conceptual del cerebro? No estoy diciendo que no esté bien, probablemente sea muy correcta, pero ¿cómo podemos partir de esa comprensión conceptual del cerebro y reducirla a un microchip? No es una tarea fácil convertir estos conceptos en circuitos, en ecuaciones matemáticas. De hecho, hay quien cree que tratar de fabricar neuroprótesis para la memoria o la cognición es cosa de locos. Creo que el problema es que la gente sigue concibiendo la cognición, el lenguaje o la memoria en términos de conceptos. ¿Por qué no concebirlos en términos de procesamiento de señales? A eso se dedica, en última instancia, el cerebro. A eso se dedican las neuronas. Reciben señales eléctricas, las modifican y producen a su vez más señales. Démosle, pues, a una neurona todos los estímulos posibles, es decir, una serie de intervalos aleatorios. Estimulamos la neurona y observamos la señal eléctrica de salida. Luego nos preguntamos qué señal de salida se corresponde con cada señal de entrada. De esta forma generamos un modelo muy general. Un modelo que nos muestra cómo reaccionarían realmente las células nerviosas ante cualquier patrón concebible. Deme cualquier patrón que se le ocurra y programaré el ordenador para que prediga cuál será la señal de salida de la neurona, y ya verá cómo es exactamente esa. Probablemente no necesitemos saber mucho más de lo que ya sabemos para poder reemplazar una parte del cerebro. Esto es un corte de hipocampo, tiene 3 regiones. La señal parte de aquí y va hasta C3 y se propaga desde C3 hasta C1. De modo que si efectuamos un corte entre ambas regiones, como hemos hecho aquí, y enviamos un estímulo, seguirá habiendo actividad en esta región, pero no observaremos ninguna respuesta en C3 o C1 porque estarán dañados. Hicimos esto para recrear lo que le había ocurrido a un paciente que tenía la región C3 dañada.
Acabamos construyendo este chip FPGA para reemplazar la región cerebral dañada. Lo que hace este chip es predecir matemáticamente cuál debería ser la actividad en C1. Si nos fijamos solo en las señales de salida, no percibimos ninguna diferencia entre esta prótesis y lo que puede observar en este corte intacto. Dicho de otro modo, hemos reemplazado funcionalmente una región C3 dañada con este chip FPGA. El chip cerebral no repara realmente la región dañada, sino que ocupa su sitio. Es un sustituto. En el fondo, eso es lo que estamos intentando hacer. Crear un sustituto. Ahora tenemos que conseguir no solo concebir el modelo matemático adecuado y el microchip adecuado, sino que además tenemos que lograr que el microchip se comunique con el cerebro. Y eso no es trabajo fácil. En el futuro, tal vez seamos capaces de reactivar recuerdos olvidados, insertando una neuroprótesis en el lugar adecuado. Pero, ¿y si alguien ha eliminado por completo ciertos recuerdos? ¿Seremos capaces de recrearlos? ¿Seremos capaces de recrear esa información? Eso no lo sé. Lo mismo ocurre con los recuerdos artificiales. En el futuro, ¿podremos, por ejemplo, transferir recuerdos de un individuo a otro? Ya se han hecho películas sobre el tema. ¿Será posible transferir directamente a otro cerebro los recuerdos de alguien a través de un sistema de circuitos integrados? O transferirlos de un cerebro a un circuito integrado y de allí a otro cerebro, y así recrear recuerdos artificiales? Es una pregunta realmente difícil de contestar. Parece prácticamente imposible reducir la inteligencia humana a un conjunto de ecuaciones. Y sin embargo, un equipo de neurocientíficos del Instituto Federal Suizo de Tecnología está creando un cerebro virtual, una réplica perfecta de un cerebro de rata, con la ayuda de uno de los superordenadores más potentes del mundo. Dentro de 10 años, cuando haya finalizado el proyecto, el programa Cerebro Azul permitirá simular y visualizar las funciones electroquímicas del cerebro que le ha servido de modelo. Puede que de las interacciones entre miles de millones de conexiones neuronales emerja un atisbo de inteligencia. Los investigadores esperan que este simulador de cerebro les ayude a desvelar el secreto de la conciencia humana. Como puede ver, estamos sobrevolando la columna neocortical que hemos construido. Está formada por unas 10.000 células, aunque solo estamos viendo un 10%. Un aspecto interesante es que se puede apreciar que el 90% del cerebro está compuesto de ramas. Y este modelo, el proyecto Cerebro Azul, nos permite comprender y explorar la función que desempeñan estas ramas. La única forma de explorar el funcionamiento colectivo de estas ramas consiste en juntarlas, reconstruyendo el circuito.
En último término, es este módulo, este procesador, lo que nos permitirá comprender la inteligencia humana. Aunque solo lo estemos estudiando al nivel de un mamífero inferior, como es un roedor, es el primer paso que nos permitirá comprender más adelante las propiedades que presenta este circuito en el caso de los seres humanos. Tenemos un equipo increíble en el laboratorio para grabar la actividad de las neuronas individuales. Inyectamos un colorante en las neuronas y usamos mediciones biológicas para reconstruir la estructura tridimensional de las neuronas, el comportamiento eléctrico de las neuronas. Disponemos de una serie de estímulos que aplicamos para determinar cómo responde una neurona a un estímulo determinado. Luego los combinamos para construir un modelo individual de una neurona. Y las disponemos de tal forma que ocupen el volumen de una columna neocortical para que se correspondan con las observaciones biológicas de la posición de estas neuronas en las distintas capas del córtex. Primero hacemos preparados in vitro. Esto quiere decir que cogemos cortes de cerebro que luego hay que preparar. Cogemos un cerebro, lo congelamos y luego cortamos una loncha. La dejamos en reposo, la colocamos en el portaobjetos y la ponemos en el microscopio. Una vez hemos colocado el corte en el microscopio, montamos el electrodo con una pipeta de cristal. Una pipeta lo bastante fina como para poder penetrar en la membrana de la célula. De esta forma establecemos un contacto eléctrico con el interior de la célula. Estoy dirigiendo la punta de la pipeta hacia la célula. Estoy acercando la pipeta a la célula. Nos estamos acercando a la célula. Aún no se puede ver. Ahora está tocando la superficie de la membrana. La pipeta está tocando la membrana. Ya podemos empezar a grabar la actividad celular. Esto nos proporciona una herramienta para simular experimentos que han sido llevados a cabo en el laboratorio y comparar directamente con la realidad los resultados del modelo. Esto nos permite hacer predicciones y alcanzar una comprensión más profunda, pues hay experimentos que no podemos realizar con cerebros reales. Dentro de 10 años, podemos imaginarnos a un investigador poniéndose unas gafas y entrando en el cerebro azul. Podría entrar en un laboratorio virtual, y en ese laboratorio virtual podría llevar a cabo toda clase de experimentos. Acoplaremos el cerebro, por ejemplo, a un ente virtual, un alter ego virtual dotado de un cerebro azul, controlado por un superordenador. No solo se podrá conectar a un alter ego virtual, sino también a un robot. Así se podrá tener un robot físico interactuando con el mundo a través de un sistema de cámaras y grabadoras. Toda esa información sería inyectada en el cerebro y luego mandaría órdenes para conducir al robot. Si lo construimos mal, el robot no funcionará, se caerá al suelo, no será capaz de hacer nada coherente ni de comunicarse, será incapaz de comportarse de forma inteligente. Ahora bien, si lo construyéramos bien, deberíamos poder ver cómo aprende,
como un bebé, cómo va adquiriendo conocimientos y empieza a moverse normalmente, a reaccionar ante los estímulos y a comunicarse. Si acabamos construyendo un cerebro humano, debería ser capaz de hablar, debería poder hablar un idioma. Deberíamos poder enseñarle un idioma. Igual podríamos enseñarle varios. Luego, a medida que le vayamos enseñando a hablar, podremos ver a dónde va el lenguaje, cómo se va incorporando. ¿Está repartido por todo el cerebro o está muy localizado? Podremos plantear cuestiones muy importantes sobre el proceso de formación del lenguaje. Podremos seguir paso a paso el proceso del lenguaje a medida que se va produciendo y comprender esa especie de grabadora que se pone en marcha en nuestra boca cuando hablamos. Cómo nos vienen las palabras, de dónde proceden y dónde está la mente, dónde empieza. Cuando digo que quiero hacer esto o aquello, ¿qué es lo que motiva mi frase? Así pues, con este tipo de tecnologías, seremos capaces de profundizar en los orígenes mismos del pensamiento. Las barreras éticas se están viniendo abajo poco a poco y no estorbarán el progreso científico por mucho más tiempo. Pero, ¿y si nuestro desbocado afán por dominar nuestra propia biología fuese una carrera sin fin? ¿Y si la salud perfecta fuese un ideal ilusorio? Tal vez logremos diseñar algún día nuevos genes, nuevos órganos, nuevos recuerdos. Pero nos expondríamos a alterar por el camino el núcleo mismo de nuestra identidad.